Ok. Usted nomás me avisa ya. Me avisa cuando falta un minuto. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy es una transmisión más de la Asamblea Vida en Cristo. Vamos a tener textos bíblicos. Nuestro tema se llama ¿Por qué soy católico? Cuando decimos ¿por qué soy católico? Ahorita lo vamos a presentar en textos bíblicos. Y espero que sea del agrado de todos ustedes, que lo disfruten, pues viene de la Biblia, no es de parte mía. Pero vamos a empezar con nuestra oración. Espíritu Santo, Espíritu Divino, Dios Divino de lo alto, te pedimos en esta tarde que nos llenes de tu sabiduría, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Te pedimos de todo corazón que lleves este mensaje a todos los rincones de la tierra, pues tu iglesia está extendida por todo el mundo y por eso nosotros hoy estamos aquí para poder decirte amén, aquí estamos, para hablar en el nombre de Jesucristo, para poder llevar esa palabra divina a todos los rincones, a todas las casas. Bendito Espíritu Santo, danos a todos la fuerza, la alegría, el interés de poder escuchar tu palabra y de poder hablar en el nombre de Jesús. Bendito seas por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí empezamos, hermanos, para poder llevar a cabo esta transmisión en vivo y en directo y a todo color. Y vamos a empezar ¿por qué soy católico? Y cuando yo digo que soy católico, yo pienso que también ustedes pueden decir yo también soy católico. Yo también disfruto de esa belleza, de esa santidad que nada más se encuentra en la única iglesia que Cristo fundó, que nosotros le llamamos católica. ¿Y por qué soy católico? Por una sencilla razón, porque nuestro Maestro Jesucristo es católico. Y si usted quiere verificarlo, asegurarse dónde está en la Biblia, puede buscar San Mateo, su capítulo 28, versículo 19. Jesucristo dice, vayan por todo el mundo, prediquen mi evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo pueden buscar o lo pueden encontrar en la Biblia en San Marcos, su capítulo 16, versículo 15. Allí también dice, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Entonces, la Biblia nos respalda con nuestro tema del día de hoy. Y pues nosotros, ¿por qué somos católicos? ¿Por qué no somos de otra religión? ¿Por qué no somos mormones? ¿Por qué no somos testigos de Jehová? ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nosotros no nos vamos? ¿Por qué nos hemos quedado? Y entonces, pues una sencilla razón. Vamos a ir a la Biblia porque es la manera de que nosotros podemos presentar bíblicamente lo que hablamos. Y una de las razones muy importantes, esto está en San Mateo, su capítulo 16, el versículo es el 13. Ahí vamos a empezar, porque así como ahorita que hay mucha confusión dentro de este mundo en el que vivimos, porque unos son de una religión, otros de otro y otros de otro, pero nosotros seguimos siendo católicos. ¿Y por qué somos católicos? ¿Por qué no nos vamos? Pues miren, así como ahorita hay mucha confusión, también en la época de Cristo había mucha confusión. Unos decían, lo vamos a leer para que usted pueda darse cuenta qué es lo que pasaba en la época de Cristo, en el tiempo de Cristo. Dice la palabra de Dios, San Mateo 16, 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos. Mire, Jesús estaba rodeado de sus discípulos y él les hizo una pregunta. Esa pregunta también nosotros la podemos tener hoy para nosotros mismos. Y decimos, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Según el parecer de la gente. Había mucha gente en aquel entonces como ahorita. Dice Jesús, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo de hombre? Les preguntó a sus discípulos. Ahora respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Tenían razón? ¿Era correcto esa pregunta que Jesucristo era Juan el Bautista? No, estaban equivocados.
Otros que eres Elías, estaban también perdidos. O Jeremías, también Jesús no era Jeremías, estaban completamente perdidos. O alguno de los profetas. Y Jesús dice, están bien perdidos, tal como lo estamos viendo ahorita, porque muchos se hacen seguidores de tal persona y no de Cristo. Se han extraviado del camino, están totalmente perdidos. Ahora viene una pregunta que Jesús nos hace a nosotros como les hizo a sus apóstoles en aquel momento. Dice Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa pregunta sí es importante. Jesús quiere saber de sus apóstoles, porque a él le interesa saber si sus apóstoles saben quién es Jesús o también están perdidos como los demás. Porque ahorita muchos católicos también no saben quién es Jesús. Muchos siguen su religión a su manera, a su gusto, hacen un Dios a su manera, no a la manera que Dios es para nosotros los católicos, los que queremos estar en esa iglesia de Cristo. Entonces Jesús le dice, ¿quién dicen ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces viene ahora la respuesta de Pedro, el líder de la iglesia. Dice Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué pregunta, qué respuesta tan bonita. Yo pienso que esa respuesta, si nosotros podemos saber, estamos seguros de ese Dios vivo, de ese Hijo que es Jesús, el Hijo del Dios vivo, eso nos puede a nosotros llenar de alegría, de gozo, de satisfacción. Yo pienso que si nosotros estamos seguros de la presencia de Jesucristo, tanto hace 2000 años, a lo largo de 2000 años en su iglesia, y que está en nuestra iglesia católica, yo pienso que nosotros podríamos llenarnos de paz, de alegría, de amor, de muchas cosas bellas que trae el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la presencia de la Santa Eucaristía en la iglesia. Y nosotros reconocemos que es Cristo el que está en ese lugar. Como Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nosotros también decimos, tú eres el Hijo de Dios que está en ese pedazo de pan. Porque tiene el poder de estar allí y nosotros lo creemos. Eso nos debe llenar de alegría. No solamente eso. Dice, Jesús le replicó. Una vez Pedro dijo, tú eres. Después ahora dice Jesús, aprovecho de decirle quién es Pedro. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Miren qué bonito. Jesús se admiró, dijo, Pedro, eso no te lo ha llenado, eso no te lo reveló la carne ni la sangre. Eso mi Padre te lo ha dicho a ti, eso mi Padre te lo ha revelado. Eso nos pasa a nosotros cuando nosotros contemplamos a Cristo en la Santa Eucaristía, en la hostia consagrada, cuando vamos al Santísimo, sabemos que es el verdadero Cristo el que está allí. Entonces, eso, dice Jesús, eso no se los ha revelado a ustedes la carne ni la sangre, sino es mi Padre que está en el cielo el que se los ha revelado a ustedes. Llénese de alegría, de yo no sé qué cosas bellas se puede llenar usted en su corazón de saber que Cristo está allí en ese pedazo de pan. Y eso no se lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo. Ahora dice que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Cuando Jesús funda su iglesia en Pedro, se da cuenta inmediatamente que Satanás quiere destruir la iglesia. Y ya se ha llevado a muchos católicos. Y entonces, por eso nosotros seguimos siendo católicos, porque tenemos bases bíblicas, que es lo que nos permite quedarnos en la iglesia de Cristo. Y aparte de eso, dice Jesús ahora a Pedro, en el 19,
Versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Le da autoridad. Una persona que tiene las llaves es autoridad lo que recibe de parte del maestro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Entonces, aquí Jesús le da autoridad a Pedro. Y se acuerdan cuando lo encontró, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesús le dice, de hoy en adelante te llamarás Pedro, o sea, piedra. Ahí es donde Cristo edifica su iglesia. Y ahora vamos a buscar 1 de Timoteo 3:15, en donde nosotros podemos darnos cuenta que Jesucristo funda su iglesia en Pedro. Pero resulta que ya ha pasado el tiempo para nosotros corroborar, afirmar que sí, la iglesia de Cristo continúa hacia adelante. Ya habían pasado muchísimos años. 1 de Timoteo 3:15, ¿qué dice? Aquí dice la palabra de Dios, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Miren qué bonito, Dios tiene una casa aquí en la tierra. Dice la Biblia, pero si me demoro para que veas cómo debes de portarte en la casa de Dios. ¿Y esa casa de Dios qué es? ¿Dónde está? Sigue diciendo, que es la iglesia del Dios vivo. Por eso somos católicos, porque Dios tiene una casa aquí y esa casa es su iglesia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y luego dice que es pilar y base de la verdad. La iglesia de Dios es el pilar y la base de la verdad, porque Cristo está en su iglesia, por eso es verdad. Y si no, ustedes pueden ver la Biblia donde Jesucristo dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Aquel que está en la verdad está con Cristo. Por eso nosotros tenemos que buscar la forma de ser católicos auténticos. Tenemos que estar en la verdad, porque esa es la manera de estar con Cristo. Si nos salimos de la verdad, nos salimos de la iglesia. Y eso es lo que les ha pasado a muchos hermanos nuestros, amigos míos que se han ido. No sé por qué. Ahora, no solamente funda su iglesia y luego la iglesia continúa, sino que también tiene un jefe. Dios no deja solamente a su iglesia así que continúe sola, no, deja un líder. Y ese líder está en San Juan 1:42. El Evangelio de San Juan, su capítulo 1, versículo 42. Aquí nos va a explicar qué es o dónde está la iglesia, cómo es la iglesia. San Juan 1:42. Vamos a verlo acá. Por aquí vamos a encontrar Juan 1:42, donde nos habla de este jefe, de este líder. Aquí dice, San Juan 1:42, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Y ahora no sé si ustedes han oído en Efesios 2:20, donde dice que Jesucristo tiene discípulos y tiene presbíteros. Desde ahí empezaron los líderes de la iglesia a caminar. Aquí habla de un jefe. Ahora vamos a ver en Isaías 22:20. Isaías 22:20 nos habla porque Jesús en San Mateo 16:18 funda su iglesia, pero no dijo tú vas a ser papa. No. ¿Dónde encontramos nosotros esa palabra donde dice que es papa? Papa quiere decir padre. En Isaías 22:20 nos da una respuesta muy importante para nosotros y dice así Isaías 22:20. Lo vamos a leer. Eliaquín, un servidor del rey. Eliaquín, hijo del Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón
y le confiaré tu cargo. Será un padre para los habitantes de Jerusalén. El Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel tenían un padre, un papa. Era Eliaquín. Él era un servidor del rey. El rey le dijo, lo voy a leer otra vez: Eliaquín, hijo del Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Qué hermoso. Luego dice, y para la familia de Judá, continúa, pondré en sus manos las llaves de la casa de David. Así como Jesús puso las llaves en las manos de Pedro, a quien nosotros le llamamos hoy Papa, así también en el Antiguo Testamento a Eliaquín le puso el rey las llaves en sus manos. Y luego continúa, cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué hermoso. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro en San Mateo 16, 18? En San Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates queda atado en el cielo. Lo que desates queda desatado en el cielo. Y ahora aquí en Isaías 22, 20 está presentando la figura de lo que iba a hacer Pedro, de lo que iba a hacer Jesús dándole las llaves a Pedro. Miren qué hermoso. Hermosísimo. Pero vamos a continuar porque hay otros textos más hermosos, también muy bonitos. Ahora vamos, Hechos de los Apóstoles, su capítulo 2, versículo 12 al 14. Hechos 2, 14. Vamos a ver qué dice aquí en Hechos, su capítulo 2, versículo 14, en donde también nos habla de lo que es un jefe. Mire, aquí dice, entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie. El jefe, al que Jesucristo había dejado, le dio las llaves y le dijo que él era piedra y que en él iba a construir la iglesia. Le dio las llaves, le dio autoridad. Ahora ya Cristo se fue al cielo, se quedaron nada más los apóstoles. ¿Y qué dice Pedro? Dice Hechos 2:14, entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme. Está hablando la autoridad de la iglesia. Por eso nosotros los católicos tenemos un líder en nuestra iglesia y lo respetamos, lo apreciamos, oramos por él, porque Jesucristo fue el que le dio esa orden de que fuera el jefe, de que fuera el líder de la iglesia. No podemos rechazarlo. Si nosotros decimos que él es, como lo dicen allá afuera, que es la bestia, esa es palabra de Satanás. Satanás es el que puede revelar que el Papa, el líder que Jesucristo dejó, puede ser una cosa que no es. Para nosotros los católicos, Pedro es el líder que Jesucristo nombró en esta tierra y es al que nosotros respetamos. Y ahorita en la actualidad es el Papa Francisco. Por eso lo apreciamos y oramos por él, porque es nuestro líder, es el que guía nuestra iglesia. Y Jesucristo también dijo en San Mateo 28, 19 y 20, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. Por lo tanto, Jesucristo nunca podía destruir la iglesia y nunca se alejó de la iglesia. Quiso quedarse en la iglesia también con nosotros, porque él lo dice en San Mateo 28, 19 y 20, yo estoy con ustedes todos los días. Y ahora, ¿qué dice en San Juan 21, 15? Ese también es otro texto hermoso que vamos a ver. San Juan 21, 15. Habla de algo hermoso aquí. Habla San Juan 21, 15. Dice así la palabra de Dios, San Juan 21, 15. Cuando terminaron de comer, estaba Jesús con sus discípulos. Vamos a leer un versículo antes, 21, 14. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
O sea que Jesucristo con sus apóstoles estaban comiendo, terminaron de comer, Jesús se levantó, dio unas vueltas alrededor de ellos y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Señaló contra sus demás apóstoles, porque no había más gente, nada más los apóstoles. Y Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le llamó corderos a sus otros apóstoles, a los 11 que estaban ahí. Y luego le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. El Señor a los apóstoles les llamó corderos, a todos nosotros la iglesia nos llamó ovejas, que Pedro tenía que darnos a nosotros, llevarnos a buenos pastos. ¿Falta todavía? 10 minutos. Entonces dice Jesús que Pedro tenía que llevarnos a buenos pastos. Cuando dice eso, Él nos va a alimentar espiritualmente. Él es el guía, el que va delante de nosotros en ese camino espiritual a quien nosotros tenemos que seguir. Y entonces, por 3 veces, porque viene la tercera vez y dice, insistió Jesús por tercera vez, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tenía que llevarnos a buenos pastos a todas las ovejas. Y entonces por eso nosotros permanecemos en la iglesia de Cristo y nosotros seguimos siendo católicos. Tenemos razones suficientes para ser católicos y de verdad nos gustaría mucho que estas transmisiones llegaran a personas que no les han hablado con Biblia, que les han mentido, que los han engañado. Si fuera hermoso, si fuera bonito que ellos regresaran. Qué bonito fuera que regresaran. Nosotros los invitamos, son nuestros hermanos todos los que se han ido, los estamos esperando. Cristo es el que va a trabajar para que ustedes vengan. Nosotros podemos llevar la palabra de Dios hasta ustedes para que puedan escuchar la palabra de Dios y ojalá esta palabra de Dios pueda penetrar como espada en los corazones para que puedan captar la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere para todos nosotros y poder regresar a la iglesia de Cristo. Y entonces leímos San Juan 21, 15. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, su capítulo 15, del versículo 6 al 7. Hechos 15, 6 y 7. Vamos a ver Hechos 15, 6 y 7. Aquí está. Entonces los apóstoles y los presbíteros. Aquí aparece en la iglesia de Cristo apóstoles y presbíteros. O sea que los apóstoles de Jesús, los 12, continuaron hacia adelante. ¿Y cómo siguen nombrando apóstoles y presbíteros? Por la imposición de las manos. No puede haber un presbítero ni puede haber un apóstol si no se le ha otorgado ese poder que Jesucristo le dejó a sus apóstoles. Entonces dice aquí, entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, el jefe, el líder, vuelve a hablar aquí. Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca. Está hablando Pedro, que de su boca, de la boca de Pedro, hubieron paganos que no eran del pueblo de Israel, pero recibieron el mensaje por medio de Pedro. Y como lo han hecho por medio de otros más también. Aquí está hablando, está resaltando al jefe, al líder de la iglesia que Cristo fundó. Y entonces vamos a ver también otro texto que es San Lucas 24. Ese también está precioso. Vamos a ver aquí San Lucas 24.
San Lucas 24 del 30 al 31. 24, 30. Aquí está. Y mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos. No sé si han escuchado ustedes ese mensaje o ese pasaje bíblico donde los que se fueron a Emaús, 2 apóstoles por la mañana, el domingo de resurrección se fueron porque dijeron aquí ya se acabó todo, pero resulta que en el camino Jesús se les apareció. Y aquí dice, lo vamos a leer otra vez, y mientras estaba, San Lucas 24, 30, y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos. Eso es lo que pasa a los católicos cuando ellos pueden ver a Cristo, se les abren los ojos. Y resulta que si no vemos a Cristo, no se nos van a abrir los ojos. Eso es parte de lo que tenemos los católicos. El que no es católico sigue con los ojos cerrados y habla cosas que no son de la Biblia, habla cosas que no son de la iglesia, porque se han extraviado. Esa es una razón más por qué no han abierto los ojos muchos de los que no son católicos. Es triste decirlos, pero es la verdad. Y luego, y lo reconocieron, pero él desapareció. Lo reconocieron, que era el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, como dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero vamos a ver en Gálatas 1:13. ¿Qué nos dice Gálatas 1:13? Porque también aquí hay algo que Gálatas viene a decirnos, 1:13. Dice, Gálatas 1:13 dice, ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía. Está hablando Pablo. Pablo era él tenía otra religión. Pablo era de la religión judía, sus papás eran judíos y él era un judío. Pero resulta que él tuvo un encuentro con Cristo. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, Pablo habla de su conversión. Allí se convirtió. Pero en Hechos capítulo 13 es cuando Pablo recibe la imposición de las manos y se convierte en apóstol. Eso es algo diferente. Una fue su conversión y en otro fue cuando él se hizo apóstol. Entonces, pero él aquí está hablando de que cuando él era judío, y luego dice, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios. Aquí viene Pablo a resaltar, yo perseguía a la iglesia de Dios, a esa iglesia. Yo me siento privilegiado, como ustedes también, de ser de la iglesia de Dios. Pablo era judío, se convirtió al cristianismo, y entonces me dice ahora, y trataba de arrastrarla, de hacerle daño a la iglesia de Dios. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Él está hablando de otra religión que él pertenecía, se encontró con Cristo y se hizo católico. Eso es lo hermoso. Por eso seguimos siendo católicos. Siéntase usted orgulloso, orgullosa de ser católico, católica. Porque también muchos de otras religiones han venido a ser católicos. Porque han descubierto que aquí está, como dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Eso es lo hermoso. Siéntase feliz. Y luego dice, pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. Dios eligió a Pablo, lo llamó y Pablo recibió eso de Dios que dice, tú vas a predicarle a los paganos.
Y entonces, en ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén, donde estaban los apóstoles. No hizo eso. Para ver a los que eran apóstoles, los que Jesús había nombrado apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia. Mire, se fue para otro lado. Y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, el jefe que Jesucristo había nombrado para presentarse con Pedro. Entonces, yo creo que el tiempo se llegó. Resumiendo cuentas, seguimos siendo católicos porque Jesucristo es católico, nuestro líder. Y Él dice, vayan por todo el mundo. Eso quiere decir católico, universal, por todo el mundo. Y entonces, seguir siendo católico es algo muy bello que cada uno de nosotros puede experimentar, puede vivir, puede saborear, puede disfrutar. Yo lo invito a que siga siendo católico. Y si usted quiere, nosotros tenemos clases bíblicas. Por ahorita estamos suspendidos, pero si Dios más adelante nos presta la oportunidad, la vida y el lugar para seguir, somos Vida en Cristo, Asamblea Vida en Cristo, y también tenemos cursos de apóstoles de la palabra, y puede contactarse con nuestros líderes de Asamblea Vida en Cristo de la ciudad de San Mateo, y ahí estamos para servirle, para atenderle con todo el gusto que usted se merece. Un abrazo a todos, sean felices en Cristo Jesús siendo católicos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su atención. ¿Sí? El próximo jueves podemos, aquí me acaban de hacer una invitación de que podemos continuar para el otro jueves con una parte más de este curso. Gracias. Adiós.